Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Hoy vamos a estudiar cómo las plantas CAM solventan el problema de la fotorrespiración. Y es muy interesante. El metabolismo ácido de las crasuláceas, de ahí viene lo de CAM, Crassulaceous Acid Metabolism, está en realidad bastante relacionado con el de las plantas C4, pues también fijan el dióxido de carbono en moléculas de 4 carbonos, utilizando la enzima PEPCA o fosfoanol-piruvato carboxilasa. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Fijaros, mientras las plantas C4 realizan una, vamos a llamarle separación espacial entre la fijación de dióxido de carbono y el ciclo de Calvin, es decir, la fijación del dióxido de carbono ocurría en las células del mesófila, la célula mesófila en corona, mientras que el ciclo de Calvin ocurría en las células de la vaina. Había una compartimentación que permitía, estas son las células de la vaina, solventar el problema de fotorrespiración, como hemos visto ya en otro vídeo. En el caso de las plantas CAM, lo que hay es una separación temporal entre estos dos procesos. Es decir, entre la fijación del dióxido de carbono y el ciclo de Calvin. La fijación del dióxido de carbono va a ocurrir durante la noche, por eso pongo aquí la lunita. Fijación de dióxido de carbono. Mientras que durante el día, y voy a colocar aquí a un sol, durante las horas más calurosas del día, porque el resto del día van a tener una fotosíntesis C3 normal, ocurre ese ciclo de Calvin tomando el dióxido de carbono que ha sido fijado durante la noche, porque hay un cierre de la estoma y por lo tanto no pueden estar tomando ese dióxido de carbono de la atmósfera, ya que sería muy elevado. Necesitan ese dióxido de carbono para mantener una concentración alta de CO2 y que la rubisco no tenga actividad oxidasa. Bien, vamos a ver esto en cada una de las partes, ¿no?, de las CAM. Vamos a ver cómo ocurre la fijación de dióxido de carbono por la noche y cómo ocurre el ciclo de Calvin durante esas horas muy calurosas del día. Bien, empezamos con la fijación durante la noche. Tenemos a una hoja de una célula CAM con su estoma abierto porque por la noche no hace calor, o no debe hacer demasiado calor en ninguna noche y por lo tanto puede entrar libremente el CO2 sin que haya demasiado peligro de deshidratación. Ese dióxido de carbono que entra a las células del mesófilo. Vamos a dibujarla aquí. Vamos a dibujar aquí una célula mesófila. El dióxido de carbono va a ser incluido por la fosfoanol piruvato carboxilasa, la PEPCA, va a ser incluido a una molécula de fosfoenol piruvato y es transformado con liberación de un fosfato inorgánico, como ya hemos visto en la ruta C4, es transformado en oxalacetato. Y ese oxalacetato, aquí siempre dependiente de NAD, la enzima que actúa, a diferencia de las plantas C4, que nosotros lo vimos dependiente de NADP y puede ser también dependiente de NAD, ¿no? Pero aquí es siempre NADH, el enzima o la coenzima que proporciona los protones a la ruta, quedando transformada en NAD+, y se transforma en malato. Vamos a dibujar esto un poco más grande, que nos quepa bien aquí lo que quiero colocar. Un poco más. ¿Ese malato qué ocurre con él? Pues que va a ser acumulado en una vacuola. En una vacuola se acumula ese malato producido. Como digo, durante la noche. En el cloroplasto, por cierto,
que es donde hay almidón acumulado, que se ha producido durante la fotosíntesis, esto sería un cloroplasto, es donde va a producirse una hidrólisis de ese almidón para proporcionar triosas que mediante mutasa son transformadas en fosfonol piruvato, es decir, es ese almidón que hay acumulado en el cloroplasto el que permite que ocurra esta ruta. Muy bien, eso durante la noche. Vamos a separar esto bien. Así. Bien, durante el día, vamos a colocar aquí un solito. Nosotros lo que tenemos es en las horas más calurosas, no durante todo el día. Esto que digo aquí ocurre cuando es necesario simplemente, que es cuando los estomas están cerrados. Pues nosotros nos imaginamos nuestra misma hojita, en este caso con los estomas cerrados, de modo que no puede entrar dióxido de carbono, efectivamente, porque tenemos, como digo, el estoma cerrado. ¿Por qué se cierran los estomas? Bueno, ya lo he comentado antes, pues porque la célula lo que no quiere es morir por deshidratación, quiere mantener su agua dentro. ¿Problema que había? Que el oxígeno tampoco sale. ¿Qué oxígeno? El que se está produciendo en fotosíntesis. De modo que teníamos el problema ese de la fotorrespiración. ¿Qué ocurre en este caso en los cloroplastos? Con esos estomas cerrados durante un largo tiempo. Bueno, vamos a verlo. Lo que ocurre no en los cloroplastos solo, sino en esas células mesófilas. Esto es la célula mesófila, la misma que tenemos aquí. Pues ahora, ese malato que habíamos acumulado aquí, lo que va a hacer es que sale al citoplasma y el malato es transformado a piruvato desprendiéndose NADH más H más, NADP, perdón, H. Bueno, puede ser también NADH. Pero nosotros vamos a verlo así, ¿no? Y ese piruvato pasa a fosfoenol piruvato gracias a una fosforilación que realiza una quinasa, resultando AMP más un fosfato inorgánico que, gracias a una mutasa, puede ser transformado a triosa fosfato que, de nuevo, puede penetrar. Aquí teníamos el cloroplasto de nuestra célula, puede penetrar al cloroplasto y ser almacenado en forma de almidón. Pero ahora fijaros qué interesante, y es que aquí no había puesto y se había desprendido de la transformación de ese malato a ese piruvato, se desprenden, como ya vimos en la ruta C4, dióxido de carbono y NADPH más H más, y ambos van a penetrar al cloroplasto para formar parte de ese ciclo de Calvin, que es el que produce esas glucosas que van a ir acumulándose como almidón. Luego, fijaros qué interesante. El CO2 que hay aquí, que es quizás lo más importante a destacar que ocurre en las CAM, está impidiendo que este cloroplasto, su rubisco, realice una fotorrespiración y que siga realizando el ciclo de Calvin. ¿Por qué? Pues porque aquí en realidad hay también una alta concentración. Fijaros, se está produciendo durante la fotosíntesis oxígeno, hay una alta concentración de oxígeno, pero durante esa hora el malato está aportando dióxido de carbono, que contrarresta esa elevada concentración de oxígeno y permite que siga continuando el ciclo de Calvin con la rubisco en acción carboxilasa y no oxidasa, como ocurriría en una planta C3 normal. Luego, en este caso, las CAM lo que tienen es un aporte adicional, como no puede ofrecérselo la atmósfera porque los estomas están cerrados, tiene un aporte interno de dióxido de carbono gracias a esa acumulación de malato durante la noche. Es bastante sencillo, muy elegante y a mí me resulta interesantísimo cómo la evolución
desarrolla caminos tan sencillos y al mismo tiempo tan eficaces como este que os acabo de explicar. Pues nada, eso es todo. Nos vemos en un próximo vídeo de eficiencia. Suscribiros, like. Hasta la vista.